Vamos a ver páncreas endocrino. La clase, seguro vieron sus diapositivas un poco largo, pero vamos a tratar de resumir y quedarnos con algunas ideas que también quiero que fijen. Como vemos, páncreas endocrino va a ser la unidad átomo-funcional del páncreas. ¿Y qué va a ser lo principal acaso esta unidad átomo-funcional? Los islotes de Langerhans. ¿Qué tenemos que recordar esto? Que ellos van a sintetizar insulina, glucagón y somatostatina. Insulina, acuérdense que deriva de las células beta del páncreas, mientras que el glucagón deriva de las células alfa. Eso siempre recuerden por la función que van a desempeñar. ¿Y qué nos va a hacer la insulina? Seguro recordamos que cuando los pacientitos tienen diabetes, están con la glucosa, con los valores elevados, le administran insulina, ¿no? O bien, dependiendo del caso, si tiene la glucosa muy elevada, seguro que sí le administran de frente a la insulina, o si no, de repente lo controlan con otros medicamentos, como puede ser la metformina o algunas sulfonilureas como glimepirida o u otros como los que van a ver más adelante, agonistas de SGLT2, dapaglifosina, pero en fin, las insulina, ¿cuál es su función? Bajar los niveles de glucosa, ¿no? Disminuir la glucosa. Cuando tengan la glucosa muy elevada, ¿qué va a hacer la insulina? Disminuir estos valores. Esa va a ser su función. Y el glucagón tiene una función contraria a la insulina. Entonces, ¿qué vamos a pasar si acá hay una hipoglicemia? O sea que si tenemos bajos niveles de glucosa, entonces acá el glucagón lo que va a ser un efecto contrario. El glucagón va a incrementar la glucosa, va a tener ese efecto. Entonces vemos, la insulina se encarga de cuando tenemos niveles muy elevados, bajar la glucosa, y el glucagón cuando en sangre, todo eso es a nivel sérico, cuando en sangre se tiene niveles bajos de glucosa, la busca elevar. Y la somatostatina es una deriva de las células delta que inhibe la acción a veces de ambas, ¿no? Puede inhibir a la insulina o el glucagón dependiendo en ese momento de lo que se encuentre, si hay una hiperglicemia o hipo. La síntesis de la insulina. Acá, bueno, utilizaron varias diapos y he tratado más o menos de resumirlo a manera porque parece broma, pero entre una de las diapos que estaban así, vino una preguntita en un examen pasado y que por eso lo puse y que por eso tuve que poner esto para explicarle. El gen responsable de la síntesis va a ser, por si acaso recordar, brazo corto del cromosoma 11. ¿Cuál es el primer péptido de su síntesis? La preproinsulina. La glucosa va a ser capaz de estimular la secreción de la insulina. Dijimos que sí, ¿no? Porque si tenemos niveles elevados de glucosa, tiene que actuar la insulina para disminuir estos valores elevados. Pero para que pueda ocurrir eso, necesita ingresar a la célula beta. Dijimos la beta porque esa era la célula que se encargaba de la producción de insulina, mientras que mencionamos a la alfa por parte del glucagón. ¿Y a través de qué transportador necesitaba? Este, GLUT2 es el que permite el ingreso de la célula beta. Un ratito, chicos. Ya. Y posterior metabolización. Etapas del proceso de la síntesis de insulina. Tenemos la parte de la transcripción y traducción. Esta es bien parecido a su proceso en el glucagón y en la somatostatina, por eso que ya no le he vuelto a poner en las demás y le he puesto en de la insulina, porque de aquí también se entiende una parte principal. Así que en la transcripción, básicamente, ¿qué ocurre? Vamos a tratar de, podría decirse, subrayar, como acá hemos puesto lo más importante de todo el texto largo que también se vio en las diapositivas. El gen de la insulina, que mencionamos que dónde se encontraba en el brazo corto del cromosoma 11, ¿no? Este comienza en el núcleo, la transcripción se da a nivel del núcleo, es empezar. Núcleo de las células beta del páncreas, que las células beta, recordamos, son las que producen la insulina. El ADN es transcrito a un ARN mensajero. Estos conceptos nos vamos acordando más o menos por biología, ¿no? Luego tenemos el proceso de traducción, es decir, este transporte de ARN mensajero. El ARN mensajero de la insulina se va a unir a los ribosomas, ¿en dónde? En el retículo endoplasmático rugoso. Acuérdense, R de ribosomas, ¿en dónde? En el retículo endoplasmático rugoso. Ahí es donde el ARN mensajero es traducido por los ribosomas y ahí se convierte en esa que dijimos en la diapositiva anterior, la preproinsulina. Es el primer polipéptido. Luego tenemos que esto de pre y proinsulina se termina transformando en una proinsulina. Y esta proinsulina va a tener tres dominios: cadena B, cadena C, conocido como el péptido C, y que ahí por eso que en una diapositiva mencionan, ¿no?, que aparte de la medición de insulina también se puede medir el péptido C, porque
la cadena A y la cadena B como que acá dice, ¿no? Se forman unos puentes disulfuro y se estabiliza esta estructura de insulina. Quedan como una estructura de insulina y el péptido C queda aislado, justamente de esta manera. En conclusión, la conversión de la proinsulina a insulina, la insulina madura y el péptido C que van a ser almacenados junto con en las vesículas secretoras y que cuando hay un estímulo de una elevación de glucosa, estas se van a liberar, se van a secretar. Justamente lo que les digo, cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan, dijimos el transportador que actuaba, el GLUT2, y eso es lo que ocurre, esto fue lo que, esta de acá fue que salió una pregunta, ¿no? El aumento de ATP cierra los canales de potasio y ocurre una despolarización de membrana causando la apertura de los canales de calcio voltaje dependiente. De acá salió, por eso que, aunque puede parecer un poco tedioso tener que estudiar las etapas del proceso de síntesis de la insulina, lo coloqué, y en la siguiente diapositiva le he puesto también como un resumen de lo que ocurre. Entonces tenemos que el aumento de ATP genera cierre de los canales de potasio, se despolariza la membrana, hay una apertura de estos canales de calcio y el flujo de calcio hacia interior desencadena la exocitosis, es decir, que se libere la insulina y el péptido C en el torrente sanguíneo para disminuir los niveles de glucosa. Y en esa manera igualito generar un equilibrio. Eso es lo bonito de la endocrinología, que todo lo que busca llegar es a la homeostasis, a ese equilibrio, que si hay algo que se está elevando, tenemos que disminuirlo. Y este es el resumen básicamente de lo que ocurre. La transcripción del gen de la insulina que se daba en el núcleo pasaba a un ARN mensajero. La traducción que se daba en el citoplasma del retículo endoplasmático rugoso, en donde el ARN mensajero pasaba a preproinsulina. Luego teníamos el procesamiento del retículo endoplasmático rugoso de preproinsulina solamente a proinsulina y los puentes disulfuro, el empaquetamiento en el aparato de Golgi y cuando vimos, ¿no? De la proinsulina que pasaba a convertirse en esto, en insulina más péptido C. Y que si tenemos por estimulación de glucosa, ejemplo, ¿no? Un aumento de glucosa, tenemos que disminuir esta glucosa. ¿Cómo la disminuimos? Por la liberación de insulina más el péptido C. Y eso es lo que, y esto también, ¿no? Resumen de lo que ocurre. El aumento de ATP causa cierre de los canales de potasio, la despolarización de la membrana y la apertura de los canales de calcio. Eso es lo que ocurre. Mm, Por si es que vuelve a venir. Ya. Regulación de la secreción de insulina. Aparte, para regular la secreción de insulina, también tenemos algo denominado incretinas. Estas van a ser conocidas como péptido similar al glucagón tipo 1 o GLP-1 y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa conocido como GIP. Estos van a liberarse en el intestino en respuesta a la ingesta de alimentos. Cuando tenemos ingesta de alimentos, entonces aumenta la glucosa, ¿no? Porque se está ingiriendo básicamente eso. Entonces, aumenta la ingesta de alimentos, aumenta la glucosa. ¿Y qué tenemos que hacer? Disminuir la glucosa. Entonces, algo que ayuda a la insulina también son las incretinas, porque aumentan las incretinas esta secreción de insulina para que la insulina ayude a bajar la glucosa. Esa es básicamente la función, ¿no? Entonces, el GLP-1 podríamos decir de un modo así que ayuda a la insulina a disminuir los niveles de glucosa. Y disminuyen los niveles de glucagón. ¿Por qué? Porque el glucagón dijimos que tenía una acción opuesta a la insulina. El glucagón lo que va a hacer es incrementar la glucosa. Y si ya tenemos glucosa incrementada, no vamos a querer que siga aumentando. Entonces, las incretinas que van a hacer también disminuir la liberación del glucagón para que la glucosa ya no siga aumentando. Espero que hasta ahí esté quedando claro. Este también es, de acá también vino una pregunta y que también la coloqué por eso en su pretesa. Ya. En la regulación de la secreción de insulina tenemos a las incretinas que ya vimos, el GLP-1, el GIP, ya vimos que estas actúan sobre todo post ingesta de alimentos porque ahí es cuando aumentan los niveles de glucosa. Entonces, estas incretinas ayudan a estimular la acción de la insulina para que la insulina baje los niveles de glucosa. Estas son secretadas en las células L del ilion y las células K del yeyuno. Creo que les preguntaban ahí justo, les preguntaron más por la parte de las células K, por eso, porque la clave ahí era yeyuno.
respectivamente, por eso, y luego la digestión de alimentos. Estimulan la secreción de insulina, lo que acabamos de mencionar, mediada por los niveles de glicemia, ¿no? Cuando aumenta la glucosa, se activa también las incretinas, aumentan para que aumente la secreción de insulina y se disminuya la glucosa. Importantes reguladores de la hiperglicemia postprandial. Ya, este es un gráfico que ocurre cuando tenemos niveles bajos de glucosa. Dijimos que teníamos dos mediadores, ¿no? La insulina y el glucagón. Cuando tenemos niveles elevados de glucosa, si la glucosa está elevada, va a actuar la insulina. ¿Para qué? Para disminuir estos valores. En este caso, tenemos nivel alto de glucosa, actúa sobre el páncreas. ¿En qué parte? Las células beta, ¿verdad? Porque dijimos que esas eran encargadas de la producción de insulina. Entonces, las células beta del páncreas van a producir insulina para disminuir los niveles de glucosa. ¿Y la insulina qué va a hacer? Disminuir los niveles de glucosa. Ahora, ¿qué va a ocurrir si por el contrario la glucosa está disminuida? La glucosa está disminuida, estamos en una hipoglicemia. Entonces, este mensaje podría decirse también le llega al páncreas, pero ya no le llega a las células beta, sino le llega a las células alfa. Y en las células alfa del páncreas se produce glucagón. ¿Y qué va a hacer el glucagón en una hipoglicemia con los niveles de glucosa están disminuidos? Aumentar. Entonces, su función del glucagón es aumentar la glucosa, mientras que la insulina disminuirla a nivel sérico, entonces, a nivel sanguíneo. Ya. Reguladores, este de acá, aunque parece broma, es importante porque he visto varias preguntas de esto. Creo que exactamente dos preguntas vi de este de acá y las puse también, así que por si acaso también lo estamos volviendo a revisar. La regulación en la secreción de insulina tiene también forma por parte del sistema nervioso autónomo. Tenemos que la parte del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. ¿Qué tenemos de aquí? Que el parasimpático estimula y el simpático lo inhibe. ¿Y qué nos quiere decir esto? A nivel renal, sobre todo, dijimos la clase pasada, no teníamos la parte de corteza y la parte médula. En la médula renal teníamos que se secretaban las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, las catecolaminas. ¿Qué ocurre aquí? Entonces dice que cuando las catecolaminas están relacionadas al sistema nervioso simpático. Para empezar, vemos que por decir, si ocurre algún efecto o un robo o algo, se activa el simpático, ¿no? Para estar más alerta, para aumentar la frecuencia cardíaca, para aumentar el inotropismo y cronotropismo que recordamos. Entonces ahí es donde van a aumentar también la adrenalina y no la adrenalina y como dijimos, va a estar un efecto contrario a la secreción de la insulina. Esto lo voy a mostrar mejor porque acá no coloqué imágenes, pero cuando veamos la pregunta, ahí estoy segura que se va a entender mejor. Pero hasta ahorita quiero el mensaje que está el simpático inhibe y que el parasimpático estimula, ¿no?, la secreción de insulina. La síntesis del glucagón va a estar dada por una hormona peptídica en las células, dijimos el glucagón, células alfa del páncreas. Y esta va a ser degradado en el riñón. Entonces, si va a ser degradado en el riñón en un pacientito con insuficiencia renal, ¿qué va a ocurrir acá? Entonces, no va a haber quien lo degrade. Entonces, se eleva los niveles séricos del glucagón. ¿Cuáles son las acciones del glucagón? Dijimos aumentar la glucosa, sobre todo cuando haya hipoglicemia o falta de glucosa. ¿Y que de qué manera? Con la neoglucogenia o sí, ay, se me fue el nombre, gluconeogénesis. Por medio de la gluconeogénesis para la formación también de glucógeno eh, y que esa consiguiente la glucosa. Y la glucogenólisis, porque recordamos que la glucogenólisis es el desdoblamiento del glucógeno hacia glucosa. El glucógeno es como una forma de almacén de la glucosa, si lo vemos de esa manera.
lo vamos a tomar como un almacén de glucosa. Entonces, en ese almacén va a estar la glucosa ahí bien guardadita. ¿Y qué pasa en una hipoglicemia? No tenemos glucosa, entonces la glucosa tiene que salir del almacén. Y este que está almacenado en forma de glucógeno, entonces podría decirse con ese nombre, por eso de lisis, de rompimiento, el glucógeno se rompe o se desdobla para tener de nuevo nuestras moléculas de glucosa disponibles. Activa también la lipólisis, porque la lipólisis, así como el glucógeno almacena glucosa, podría decirse que los ácidos grasos de cierta manera también sirven como un almacén de glucosa, también pueden utilizarse como un aporte de glucosa cuando el cuerpo lo necesita. Entonces, si el cuerpo le hace falta glucosa, también se activa la lipólisis, el desdoblamiento de estos ácidos grasos. En condiciones cuando tenemos déficit de insulina, se transforman en cetoácidos o cuerpos cetónicos. Es por eso que, a ver, cuando tenemos un déficit de insulina y tenemos entonces, recordemos que a nivel sérico es una cosa y a nivel de las células es otra cosa. Cuando tenemos que a nivel sérico están elevado, por día decirse la glucosa, a nivel sérico, a nivel sanguíneo, es probable que a nivel de las células sea lo contrario, estén disminuidas. Entonces, la célula necesita la glucosa, pero esta glucosa no está disponible en ese momento porque está elevado a nivel sanguíneo. Entonces, ¿cuál es su otra manera de obtener glucosa? Por medio del desdoblamiento de ácidos grasos y la formación de cuerpos cetónicos. Esto a corto tiempo podría decirse aceptable, pero a largo tiempo es dañino. Y es por eso que una de las complicaciones de la diabetes cuando está la glucosa muy elevada es la cetoacidosis diabética, por un exceso de esta formación de cuerpos cetónicos. Ya, entonces, regulación de la secreción del glucagón. Entonces, ¿qué dijimos? Que cuando los niveles de glucosa disminuyen, como esto suele ocurrir en el ayuno o post ejercicio excesivo, se libera más glucagón para aumentar la producción hepática de glucosa a través de la glucogenólisis, que dijimos desdoblamos el desdoblamiento del glucógeno que está almacenadito en el hígado para que se obtenga más glucosa, o a través de la gluconeogénesis, la síntesis de glucosa a partir de los precursores. De esto, célula delta y la somatostatina. No he visto hasta ahorita no he visto ninguna pregunta, por eso que no coloqué mucha información, pero recordar que la somatostatina ejerce un efecto inhibidor sobre el glucagón y la insulina, dependiendo. Diabetes mellitus, este es un tema bien bonito y que más adelante lo van a ver de manera más ampliada, más extensa y más general. Pero por eso que ahorita les dan algunas bases acerca de cuál es la función de la insulina, del glucagón, para ya cuando lleven el curso ya no se les haga muy difícil, ya de frente ya se acuerdan la función de cada uno. Entonces, ¿qué ocurre en la diabetes? Básicamente hiperglucemia, elevación de la glucosa. Y esto puede dar, dijimos que si la insulina era la que disminuía la glucosa, entonces acá hay un problema. ¿Con quién? Con la insulina, ¿verdad? La insulina no está ejerciendo su función. Puede ser por un defecto en la secreción, que no haya una adecuada, no hay insulina porque no hay una adecuada síntesis. ¿Y quién se encargaba de la síntesis de insulina? Las células beta del páncreas, ¿no? Como ocurre en la diabetes mellitus tipo 1, la célula beta del páncreas no produce la insulina y entonces no hay quien baje los niveles de glucosa. Por eso es que la glucosa tiende a elevar. Y bueno, en la diabetes tipo 2 que puede que, no que el páncreas sí esté generando la insulina, pero hay un defecto a nivel de los transportadores, ¿no? Ya sea por esta resistencia a la insulina, que los transportadores no ejercen esa función adecuada y termina, de todas maneras, no ingresa la glucosa de manera adecuada como debería, ingresa menos cantidad, y, bueno, termina habiendo este defecto. Criterios para el diagnóstico. Este es muy bonito, seguro que ya lo han visto o lo habrán escuchado o tendrán una idea y esto les va a venir más adelante también. Unas maneras de diagnóstico, a manera general nomás chicos, no se preocupen que no me voy a demorar mucho tiempo en explicar esto. Síntomas sugestivos, ya saben, ¿no? Las 4P, poliuria, aumento de la frecuencia urinaria, polidipsia, aumento de la sed, pérdida, polifagia que tiene que estar por aquí, aumento en la cantidad de ingesta de comida, y la pérdida inexplicable de peso, ¿no? Pues si tenemos síntomas sugestivos y se hace una glucosa al azar, o sea, en cualquier momento del día
un paciente tiene los síntomas, acude, se siente mal, acude a emergencia, le toma la glucosa y sale mayor de 200, un criterio diagnóstico para la diabetes. Cuando la tenemos, porque la medida esencial es la glucosa en ayunas, ¿no? Ya se acepta una glucosa al azar cuando es mayor de 200 y cuando hay síntomas. Lo otro es la glucosa en ayunas cuando es mayor o igual a 126. Ya bueno, esta, ¿se acuerdan después la parte repetida en menos de 24? Pero una glucemia en ayunas mayor a 126 indica también diabetes. O la glucemia a las 2 horas postcarga. Se les da una ingesta de 75 gramos de glucosa negra, o sea, 75 gramos podría decirse de una concentración de glucosa bien elevadita, y vemos cómo responde el cuerpo a esto. Sabemos que tendría que aumentar, pero en estos pacientitos a las 2 horas exactamente va a tener, si es que tiene un valor más de 200, diabetes. Y esto se hace generalmente si hay alguna duda en estos dos primeros, sobre todo en la parte de glucosa en ayuno. Y el último que sería la hemoglobina glicosilada, pero esto no es tanto al inicio porque la hemoglobina glicosilada sobre todo sirve en control del paciente que ya es diabético, porque te mide aproximadamente la glucosa de un promedio de 3 meses. Entonces, ahí, y bueno, se dice que es diabetes cuando es mayor o igual de 6,5, ¿no? Y entonces en los pacientitos diabéticos se les va controlando su glucosa en ayunas y su hemoglobina glicosilada. Si es que bueno, ya van a ver más adelante que los pacientitos diabéticos ya dependiendo cómo se encuentren, tienen un nivel hasta dónde tiene que estar su hemoglobina glicosilada, para que digamos si es controlado o no está bien controlado. Ah, ya. Y esto es lo que les comentaba, efectos adversos de la diabetes mellitus, los dos más comunes cuando la glucosa está elevada, ¿no? La cetocidosis diabética y el coma hiperosmolar. En la citocidosis diabética puede darse leve, moderado y severo. Y como su nombre lo dice, cetoacidosis. ¿Qué vamos a tener acá? Acidosis. Entonces el pH va a estar disminuido, de menos de 7,3 en este caso, y que puede ir cuando es leve y severo hasta menos de 7. En el coma hiperosmolar, no. Acá el pH va a estar aumentado. Si tenemos que una acidosis, esto nos sirve como una introducción para la próxima clase que justo vamos a ver desequilibrio ácido-base. Así que si hay algo que ahorita espero que se esté entendiendo, pero si hay algo que ahorita no está quedando de todo claro, la próxima clase va a quedar más claro y de repente les vuelvo a poner este gráfico si les interesa un poco más acerca de la citocidosis y esta parte que también lo van a ver en su momento. Entonces también se va a entender bien. Y así tenemos una acidosis, entonces el bicarbonato hace lo contrario, eleva el pH, pero acá el pH está disminuido, entonces en una cetoacidosis el bicarbonato también va a estar disminuido porque no va a haber algo que le esté compensando para elevar. En el coma hiperosmolar no, el bicarbonato está elevado, más de 18 a 20. El nombre es estado hiperosmolar, hiperglicémico. Entonces la osmolaridad acá va a estar elevada, más de 320, mientras que en la cetoacidosis no va a haber variaciones. La glicemia, ¿verdad? Es otro aspecto. Tanto en la cetoacidosis diabética como en el estado hiperosmolar, la glucosa va a estar elevadísima, pero en el estado hiperosmolar puede estar más de 600, mucho más elevado que en la cetoacidosis. La cetoacidosis puede ser más de 250, pero en el estado hiperosmolar podría decirse, sería fijo esto, la parte de la glucosa recontraelevada, la presencia de osmolaridad. El anion gap, eh, si es que ya lo han escuchado antes, esto se encuentra relacionado sobre todo a la acidosis. Entonces, cuando tengamos una acidosis, sobre todo metabólica, el anion gap va a estar elevado. Entonces, en la cetoacidosis, nuestro anion gap también va a estar elevado. Pero en un estado hiperosmolar es lo opuesto. Entonces, acá no tenemos nada de acidosis, entonces nuestro anion gap no va a estar elevado, va a estar disminuido. Acá puedes llegar desde alerta, somnolencia. El más grave es el estado hiperosmolar porque puede llevar hasta el estupor o coma si no es tratado a tiempo. Ya, ahora sí, unas preguntitas de acuerdo a esto, porque tenemos que pasar a la segunda parte que, que le he puesto las diapositivas precisas, así que no se va a complicar mucho, chicos. Las hormonas incretinas son secretadas por las células L del ilion, dijimos que era respectivamente, ¿no? Las células L son del ilion y las células K eran de yeyuno.
Entonces, paciente de 30, ya, esta preguntita era de la clase pasada que vimos tiroides y que, ya, y que no estoy segura si lo puse, creo que me olvidé ponerla, pero justo cuando estaba revisando banquitos pasados la encontré, así que por si acaso la he vuelto a poner acá y espero que también se estén recordando. Cáncer papilar de tiroides es sometida a una tiroidectomía total. ¿Qué hormona dejará de producir la paciente además de las tiroideas? Dijimos que también se regulaba lo que vendría a ser este de aquí, ¿no? La calcitonina. Dijimos que si teníamos el calcio muy elevado, entonces la calcitonina, una de sus funciones era disminuir eso, ¿no? Y esa era una función también relacionada a la parte de la tiroides. Aparte de tener su efecto sobre la producción de relacionado al TSH, el T4, el T3, también tenía esta, la calcitonina. Entonces se vería afectado. Luego de consumir un alimento rico en carbohidratos, ya sabemos que los carbohidratos que hacen elevar la glucosa. Ya. Por acción de la insulina se va a depositar principalmente en el hígado y músculo. Entonces acá nos dice que el almacén de glucosa. Nos están preguntando por el almacén de glucosa. ¿Cómo se llamaba? El glucógeno, ¿no? Que vimos, almacén de la glucosa. El principal. El principal estímulo para la síntesis de insulina sería la glucosa, ¿no? Porque dijimos que cuando teníamos un aumento de glucosa, ¿qué ocurría? Se activaba la insulina, se secretaba la insulina para disminuir la glucosa. Eh, a ver, el paciente varón de 60 años será sometido a una extirpación total del páncreas por un cáncer que compromete todo el órgano. Se le explica al paciente y a su familia que luego de operado deberá aplicarse insulina de por vida. Ah, claro, no hay páncreas, entonces no hay quien produzca insulina. Entonces, para poder controlar sus niveles de qué, de glucosa, ¿no? Porque necesita la insulina porque como no hay quien reduzca en estos casos, si tenemos que la glucosa va a aumentar, el principal que lo debería disminuir es la insulina, pero como no hay páncreas, no hay célula beta que pueda producir insulina de manera endógena propia. Entonces, por eso se le tiene que aplicar la insulina de vía exógena para que pueda ayudar a disminuir la glucosa. Espero que esté quedando claro. La insulina es el principal estímulo para la síntesis de glucosa, ya vimos. En este proceso se cierran los canales de potasio y vimos que se despolarizaba la membrana y se abrían los canales de calcio. Esto era según el concepto que vimos en antes. Ya esta era la pregunta que les dije que vino. De los habitantes de Nueva Orleans tuvieron que reportar el paso del huracán Katrina, uno de los más destructivos, categoría 5 ya. Acá esto es lo puntual. Se secretaron de la médula suprarrenal. O sea, nos acordamos entonces de nuevo de la clase pasada. Glándula suprarrenal teníamos nuestra corteza y médula. A nivel de la médula, catecolaminas. Y ya recordamos, adrenalina, noradrenalina. Ya, entonces hasta acá vemos ya, más o menos ya se van imaginando cuál es la clave. ¿Y qué efectos fisiológicos ocasionó en ellos sobre sus receptores adrenérgicos? La adrenalina, ¿no? Tiene sus receptores adrenérgicos, puede ser alfa, efectos beta, que seguro estarán recordando de los temas del parcial más o menos que vino la parte, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es la función? Acuérdense que el alfa 1, el beta 1 está más relacionado a la parte vasoconstricción, la parte de a que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Y en caso de un beta 2 es lo contrario, más o menos una, una broncodilatación sobre todo. Entonces, ya, vamos recordando eso. Entonces, si nos habla de la médula, ¿qué es lo que se puede haber secretado aquí? Catecolaminas, ¿verdad? Y si nos dice que aumenta la frecuencia cardíaca, entonces un beta 1. Y uno de los efectos, el efecto de las catecolaminas que tiene acá es este de aquí, glucogenólisis. Esa es la palabra clave. Así que si les mencionan algo de médula suprarrenal y
bueno, y justo lo que mencionamos, ocasiona un aumento de la frecuencia cardíaca. Ese es un efecto del sistema nervioso simpático, ¿no? El simpático es el encargado también de aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Qué ocurre aquí? Una glucogenólisis. ¿Qué era la glucogenólisis? Sacamos el almacén de glucógeno, sacamos del almacén el glucógeno para convertirlo en glucosa, para aumentar la glucosa. Es por ello que decía el efecto opuesto de la parte del simpático y el parasimpático sobre la insulina. Pero acá acuerden, si de esa manera se hace un poquito más engorroso, quiero que de acá se acuerden eso. Médula suprarrenal, catecolaminas y glucogenólisis. Es uno de los efectos que tiene. Así que entonces esta sería la clave. Se actúa sobre la médula, catecolaminas, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, beta 1, y estimula la glucogenólisis. Y este justo fue otra pregunta que vi en otro examen, por eso que lo puse y lo tenemos que revisar. Un grupo de amigos sufrió un accidente de tránsito, por lo que se le atiende, quedaron algunos cortes. Acá, ¿qué es lo importante? Se encontró glucosa elevada. ¿Y esto por qué se explicaría? Se liberaron hormonas de la médula suprarrenal, como les dijimos que eran las catecolaminas, ¿no? ¿Y qué hacían las catecolaminas? Producir glucogenólisis para sacar el almacén de glucosa que tenemos en forma de glucógeno, desdoblar ese glucógeno y convertirlo en glucosa. Y así fue como se terminó aumentando la glucosa. Ya. Vamos a ver ahora endocrinología ovárica y testicular. Ya. Diferenciación sexual. Tenemos a este de aquí. Yo recuerdo incluso que este vino, esa preguntita creo que vino en un examen de cuando llevamos hace muchísimos años embriología. Y ahora lo están volviendo a ver después de un tiempo. No sé si ahora vaya a volver a venir, pero por eso igual le coloco. El responsable de la diferenciación sexual es el cromosoma Y. Oye, y este es el gen. Yo le digo ERRI, y que es la región determinante. Entonces, si tenemos la presencia del cromosoma Y, eso nos implica diferenciación masculina y una ausencia que va a ser de tipo femenino. Este de acá importante, hormona antimülleriana, ¿por quién va a ser producido? Por las células de Sertoli. Acuérdense. ¿Y qué va a ser es responsable de la regresión del conducto de Müller de los embriones masculinos? ¿Qué nos quiere decir eso? El conducto de Müller permite la formación de los órganos reproductores femeninos, ¿no? Conducto de Müller, tenemos relacionado a la trompa de falopio, útero, vagina. ¿Y eso qué tiene que ver entonces? Acá tenemos una hormona antimülleriana. ¿Qué hace esta hormona antimülleriana? Se une, podría decirse, al receptor que está en el conducto de Müller y le inhibe la acción. Entonces, ya no ejerce la acción el conducto de Müller y por ende, como dice acá, hay una regresión. Y entonces ahí sí se pueden formar los embriones masculinos. Esa es la implicancia que tiene la hormona antimülleriana. Permite al final cuenta que hay una regresión de estos conductos de Müller que deberían producir órganos reproductores femeninos. Entonces, como la inhiben, ya no se forman femeninos, sino que se forman los masculinos. Este es el mecanismo de acción. Se secretan en donde, en las células de Sertoli. La hormona antimülleriana, acá está lo que ocurre, paso a paso. Eh, la, por eso les dejé las diapos también para que más calmados ya puedan darle también una revisadita más y también vaya quedando. Pero pues trato de poner las cosas bien puntuales para que sobre todo quede claro. Las células que recubren el conducto de Müller, dijimos, tienen receptores específicos para esta hormona antimülleriana. Entonces, si la hormona antimülleriana se une a los receptores del conducto de Müller, podría decirse que lo inactiva, lo neutraliza, como prefieran llamar, y entonces ya hay una regresión de estos conductos de Müller. Ya el conducto de Müller ya no ejerce su función que tiene de aparato femenino, sino que hay una regresión de esto y permite que al fin de cuentas se dé la formación de los conductos masculinos. Y ese es el conducto de Wolff. Ambos, en resumen, tienen esa función. La hormona antimülleriana y el conducto de Wolff permiten que se dé la del desarrollo del aparato reproductor femenino. El conducto de Wolff deriva del mesonefro. eh, ¿Qué ocurre acá? En presencia de la testosterona, y la testosterona que es secretada por las células de Leydig,
Esta testosterona permite que el conducto de Wolff se desarrolle en los órganos reproductores femeninos. Justo lo que. Y este es un resumen que hace la hormona antimülleriana, regresión de los conductos de Müller para que no se formen los femeninos y puedan formarse los masculinos. Y la testosterona promueve el desarrollo de los conductos de Wolff y ambos permiten que se dé el desarrollo del sistema reproductor masculino. Otro resumen. Células de Sertoli, hormona antimülleriana y regresión del conducto de Müller, ambos para la formación del aparato reproductor masculino. Células de Leydig, testosterona, permiten el desarrollo de los conductos de Wolff y que permite generarse el aparato reproductor masculino, ¿no? Epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal. Y esto es básicamente lo que les mencionaban en su diapositiva. Proceso de virilización. Célula de Sertoli, dijimos, permite la formación y la secreción de la hormona antimülleriana. Esta hormona antimülleriana inhibe la acción de los conductos de Müller y por tanto permite la formación a nivel de los aparatos reproductores masculinos. Célula de Leydig, formación de testosterona. La testosterona permite mantener el conducto de Wolff y esto también relacionado a lo que ya vimos. Que por la acción de la 5-alfa reductasa se convierte en dihidrotestosterona y produce la virilización, ¿no? La genital externos. Esto es de qué es lo importante, aparte de lo que ya les mencioné, esto, la 5-alfa reductasa. Porque si dijimos que la 5-alfa de reductasa permite la conversión en dihidrotestosterona y por ende la virilización, ¿qué pasa si no tenemos 5-alfa reductasa? No se produce esto, ¿no? Entonces, es por eso que acá también tenemos 5-alfa reductasa, tiene función virilización externa, ¿no? Maduración sexual a la pubertad. Entonces, ¿qué paciente? Si tenemos un paciente con deficiencia de 5-alfa reductasa, va a tener una afección en la virilización externa. No va a haber, ¿no? Ya. En el proceso de desarrollo sexual femenino. Si dijimos que la hormona antimülleriana permitía que se desarrolle el aparato reproductor masculino, porque podría decirse que como se le suene más fácil de aprenderse, lo inhibe ya bueno, pongamos que inhibe porque se une a los conductos de Müller. Entonces, acá no hay hormona antimülleriana, no hay quien inhiba a nadie, entonces el conducto de Müller no hay quien lo regresione, puede funcionar, podría decirse adecuadamente. Entonces, no hay hormona antimülleriana, los conductos de Müller no se degradan y puede expresarse la parte femenina, ¿no? Los conductos se desarrollan para formar los órganos reproductores femeninos como la trompa de falopio, útero y parte superior de vagina. Entonces, resumen, ausencia de la hormona antimülleriana nos permite la persistencia de los conductos de Müller y por ende el aparato reproductor femenino. Y ahora sí, FSH y desarrollo folicular. El FSH permite estimular a las células de la granulosa. Esto quiero que se acuerden, por si acaso, porque está bien relacionaditos estos conceptos, son conceptos fijos. FSH, acuérdense, desarrollo folicular, y acuérdense también de células de la granulosa, porque el LH está relacionado a las células de la teca. Con estos nombres, ¿sí? FSH, células de la granulosa, la FSH se une a los receptores de esta célula de la granulosa y permite la androgenización, conversión de los andrógenos a estrógenos. Entonces, también que nos permite la formación de estrógenos. Las células de la granulosa van a convertir a los andrógenos que ya se han formado en acá, a este nivel, y bajo la influencia de la hormona van a permitir la formación de estrógenos por medio de la enzima aromatasa. ¿Y qué ocurre aquí en LH? En LH ya no tenemos a las células de la granulosa, sino tenemos a las células de la teca. En este caso, LH se une a los receptores de las células de la teca y producen andrógenos. Estos andrógenos, ahora ya va quedando un poquito más claro, ¿no? Estos andrógenos que se han producido aquí, que puede ser androstenediona, testosterona, que estos se sintetizan a partir del colesterol, estos andrógenos se van a la parte que tenemos acá también. Se van hacia la célula de la granulosa para que se dé la conversión de andrógenos a estrógenos. Acá también les traigo un resumen para que quede más claro. Entonces, en FSH dijimos células de la granulosa. ¿Y qué ocurría? La conversión de andrógenos a estrógenos.
A nivel LH tenemos ya no células de la granulosa, sino células de la teca. ¿Y qué se da? La producción de andrógenos, como estos de aquí. Y aparte, ¿no? Estos andrógenos que se producen en la célula de la teca van a las células de la granulosa que se encuentran aquí para que por medio de la enzima aromatasa se convierta a los andrógenos a estrógenos. Y eso dijimos que seguro que estos nombres se les hacen familiares porque lo vimos la clase pasada. La FSH y la LH eran secretados en la pituitaria o en la hipófisis anterior. Recuerden, ya se acuerdan seguro las demás que también se secretan en la hipófisis anterior y acuérdense también de la hipófisis posterior, como revisamos, ¿no? Ya, recuerda entonces, hipófisis anterior. FSH, célula de la granulosa, permite la conversión de andrógenos a estrógenos. LH, células de la teca, y permite la formación de estos andrógenos. Y estos andrógenos se van también a la célula de la granulosa de aquí para que el FSH pueda convertirlos en estrógenos. Y en hombres, ¿qué ocurre en la pituitaria anterior? Le he puesto chiquitito porque en su clase no vi que mencionaban en este caso mucho de hombres. Todo lo que mencionaron fue de mujeres, pero ya de repente para comparación y para conocimiento, en hombres en la hipófisis también tenemos que puede actuar la FSH y la LH, aunque más claro lo estamos viendo a nivel de las mujeres. En la en la LH, acuérdense, células de Leydig, LL, y que se encarga de la testosterona. FSH, S de Sertoli, ¿no? Relaciona a la célula de Sertoli que ayuda a la espermatogénesis con el apoyo de la testosterona. Este de acá es importante y esto también para hacerles recordar la función y porque también lo he visto en endocrinología o lo mencionan. Más adelante van a ver, bueno, ya lo han escuchado, pero más adelante van a ver como tal el tema del síndrome de ovarios poliquísticos. Uno de los diagnósticos diferenciales es la hiperplasia suprarrenal congénita. En el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, hay un déficit de esta enzima, 25 o 21 hidroxilasa. 21 hidroxilasa va a interferir en la conversión de la 17 hidroxiprogesterona en este de aquí, en 11 desoxicortisol y en la síntesis de cortisol. Entonces, en resumen, ¿qué ocurre? Que no hay cortisol, porque no como hay una ausencia de esta enzima, no se puede llegar a la síntesis adecuada del cortisol, que ocurre, ya vemos, a nivel de suprarrenal, a nivel de la glándula suprarrenal, y por ende, se acumula la 17 hidroxiprogesterona. Entonces, cuando se hace los niveles, se quiere medir los niveles séricos de 17 hidroxiprogesterona, si tienen, como no va a haber cortisol, todo se va a ir para la parte de síntesis de andrógenos, se va a desviar hacia la síntesis de andrógenos, que vamos a tener en el paciente hiperandrogenismo y síntomas de virilización. Y esos síntomas también pueden verse en un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si uno tiene esos síntomas, ¿en qué piensas? En síndrome de ovario poliquístico y piensas en que podría ser hiperplasia suprarrenal congénita. Con la diferencia que una hiperplasia suprarrenal congénita es mucho menos frecuente que un ovario poliquístico. Pero si se tiene esa duda y quiere realmente confirmarse, porque también hay otras sintomatologías que van a ver seguro en la hiperplasia suprarrenal congénita, pero ya más a fondo eso más adelante. Entonces, a nivel de laboratorio, esta 17 hidroxiprogesterona aquí se va a encontrar elevado. Este es un diagnóstico diferencial. Y esto es básicamente lo que dijimos. Bueno, el colesterol es el que inicia la síntesis de todo esto. Acá tenemos nuestra 17 hidroxiprogesterona. Tiene dos vías la 17 hidroxiprogesterona, para producir cortisol y para producir testosterona. Pero ¿qué ocurre si no tenemos esta 21 alfa hidroxilasa? No hay. Entonces no se puede sintetizar el cortisol y toda esta 17 hidroxiprogesterona, como no puede irse para acá, ¿para dónde se va? Para esta vía. Y termina viendo un aumento exagerado de la testosterona. Por eso es que aumentan los andrógenos, aumenta la testosterona y tenemos ese hiperandrogenismo y síntomas de virilización. Y si se quiere diferenciar si es un ovario poliquístico o si es, o es un déficit de esto, se mide esta 17 hidroxiprogesterona. Y ahí sale. Efectos de FSH, de la hormona folículo estimulante. Ya la vimos ahora, pero ahora yo les estoy poniendo como un resumen, chicos.
Así que no se preocupen también por el texto, vamos a revisar cosas puntuales. Resumen de acá, FSH, desarrollo folicular, eso es en resumen lo que permite. ¿Se acuerdan? Dijimos que la FSH actuaba sobre las células de la granulosa. ¿Y qué más ocurría eso, no? Que las células de la granulosa, bajo la influencia de FSH, se convertían los andrógenos en estrógenos por en medio de la enzima aromatasa. Y hasta ahí ya quedamos claros. ¿Y qué permite el desarrollo folicular? FSH ayuda a la selección del folículo dominante. Ahí tenemos eso, desarrollo folicular. LH, ¿qué células se acordaban? Célula de la teca actuaba ahí, ¿no? La LH tiene dos funciones. Dijimos que el FSH es sobre el desarrollo folicular, así que ya se imaginan que la fase folicular de la menstruación está aumentada la FSH. La LH está aumentada en dos partes, en la ovulación y la parte, podría decirse, fase secretora, cuando ya se ovuló y ahora quiere formarse el cuerpo lúteo. Esas dos son dos funciones de la LH, ovulación y formación de cuerpo lúteo. Un pico de LH, conocido como se desencadena la ovulación liberando el ovocito del folículo dominante. Luego ocurre la formación del cuerpo lúteo o luteinización. Una vez que ya después de la ovulación, LH progresa la transformación de folículo roto en cuerpo lúteo, que produce progesterona. Por eso que en esa fase secretora hay un aumento de progesterona necesaria para mantener la endometrio y preparar el útero para una posible implantación, ¿no? Si ocurrió la fecundación, normal, se sigue el proceso, y si no ocurrió, de nuevo se degrada ese cuerpo lúteo para que el siguiente mes ocurra de nuevo la menstruación. Acá está, estimula las células de la teca, acuérdense el LH, y producen andrógenos. Esos andrógenos se van a las células de la granulosa y que por medio del FSH permite que estos andrógenos se conviertan en estrógenos. Y mi resumen, recuérdense, FSH, LH en donde pituitaria anterior, ¿no? FSH, células de la granulosa, desarrollo folicular y producción de estrógenos. Cosas puntuales. LH, células de la teca, producción de andrógenos. Y estos han, ya bueno, y también esto, ¿no? El LH tiene un pico donde la ovulación y permite la formación del cuerpo lúteo. Este es el gráfico. Tenemos una fase folicular, como su nombre lo dice, tenemos un aumento de FSH. FSH que permitía acá está, el FSH. Tenemos el desarrollo folicular, como su nombre lo dice. También hay un pico, van aumentando los estrógenos. ¿Qué viene después? La fase de ovulación. En la fase de ovulación, ¿qué dijimos? Que había un pico de LH, que es el que se ve acá, el rosadito. Un pico de LH en la ovulación. Y en la parte lútea o secretora, entonces ya disminuye esto, tenemos igual el que está mediado por el LH y tenemos un aumento de progesterona para que en el caso se haya producido la fecundación, está preparando el endometrio para eso, para parte gestacional. Pues que también se le conoce esta parte como progestacional. Ciclo ovárico, esto es como un resumen de lo que hemos visto. Fase folicular de 1 a 14 días. Inicia desde el primer día de la menstruación. Por eso no estamos hablando de fase de ciclo menstrual, sino de ciclo ovárico, que es un equivalente, podría decirse. Tenemos acá fase folicular, desarrollo del FSH y desarrollo folicular, lo principal de aquí. ¿Qué nos da también la FSH? Producción de estrógeno. Por los medios, con todo este texto es lo que ya hemos visto poco a poco. Luego tenemos la ovulación, que había acá un pico de LH. El LH se aumenta este pico desencadenado por los altos niveles de estrógeno que fueron producidos en la fase folicular gracias al FSH. Se libera el ovocito y también dijimos que el LH ayudaba a la formación del cuerpo lúteo, que es otra de las funciones. Si no hay fecundación, este cuerpo lúteo se degrada y luego se degenera después de unos 14 días, disminuyendo, hasta que inicie de nuevo la menstruación. Y este es un resumen de lo que ocurre. Tenemos una fase proliferativa con aumento de FSH y una fase secretora y en la fase de ovulación con aumento de LH. Acá en la fase secretora progestacional también tenemos que aumenta la progesterona. Acá tenemos que aumentan los estrógenos.
pues se conoce como estrogénica. Aumentan los estrógenos. ¿Qué más? Lo demás ya hemos visto. Y justo acá coincide, ¿ve? La parte progesterona aumenta en la fase secretora. Los estrógenos sobre todo van aumentando desde la fase proliferativa y también tienen un pico acá, porque dijimos que el pico desde el aumento de estrógenos permitía que haya el pico de LH y desde el LH desencadenaba la ovulación. Cosa que vemos acá y esto que ya hemos visto. La bibliografía del Guyton y también la revisión de sus diapositivas que les han ido colgando en el aula. Espero que hasta ahí haya quedado claro, chicos. No he visto, la verdad, pero al menos en los dos voy a seguir revisando más. De todas maneras, a la final, cuando hagamos un banco general, voy a buscar mucho más exámenes. Pero en los que he revisado hasta el momento, no vino preguntas de acá, lo que no pero está dentro de sus sílabos y les han colocado las diapositivas, así que les he puesto porque puede que sí vengan ahora. Y he tratado de hacer lo más resumido posible, que colocar justamente las palabras claves y espero que esté quedando todo claro. La parte de acá sí ha estado viniendo bastante. Recuerden leer siempre las diapositivas de la autora y aparte complementamos con lo que acá estamos viendo, que también siempre trato de poner puntos clave o cositas a modo de resumen o cositas que han venido también antes. Bueno, chicos, gracias por su participación. Quería hacerles un resumen esta semana los temas, como dijimos, ponernos al día con los otros dos que faltan, pero como este tema era grandecito y la próxima semana toca, creo, dos de renal, entonces la próxima semana vamos a avanzar todo renal, todo juntito para que se entienda bien. Igual, como siempre, voy a tratar de hacer resumen, colocar cosas puntuales. Ya, chicos, a ver, voy a tomarle. Ya sé quiénes estamos aquí. Ahorita, igual por el WhatsApp les voy a estar pasando su link del post-test, lo completan para que quede ahí registradito la asistencia. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Los veo la próxima semana. Chao. Ahí la grabación.